creo que no. Y ahora los dejo a los panelistas, no sé quién quiere arrancar. Yo ya veo que no pasé mucho. Bueno, es que varios temas son complejos y largos, ¿no? Mucha gente planteó el problema del capitalismo. Y el capitalismo, lo que tienen que acordarse es que es un sistema dinámico, es un sistema crítico autoorganizante, el capitalismo, ¿no? En eso está su fortaleza. O sea, su fortaleza está en que se destruye a sí mismo para reorganizarse y volver a empezar. O sea, si nosotros hacemos modelos de este estilo de los sistemas críticos autoorganizantes, en general lo que tenemos es algún tipo de recurso, ¿no? o dimensión, o potencia, o capacidad de una infinidad de agentes que de alguna forma cada agente en función de su posición o cómo cae en el sistema o de su alimentación o su posición en la cadena alimenticia, lo que fuera, va logrando obtener mayor recursos del medio a costa de competir contra todos los demás, ¿no? Y de tratar de disminuir la capacidad de obtener recursos de los demás. Digamos, los animales más grandes tratan de conseguir más recursos, tienen dinámicas con más necesidad de energía, entonces tienen que comer más animalitos más pequeños, y así sucesivamente, hasta pero todo ese ecosistema tiene una entrada de energía que generalmente está acotada, ¿no? Que tiene un flujo de energía de algún tipo que se genera en el caso de la sociedad, es la cantidad de riqueza que son capaces de producir en base a los recursos que tienen, ¿no? Y a su vez la población, que son los agentes que compiten entre sí en este sistema, tratando de cada uno obtener recursos. ¿Y qué es lo que sucede? Estos sistemas críticos en algún momento llegan a un nivel de criticidad determinado en el cual ya no hay capacidad para redistribuir la unidad de energía que sea que tengan, ¿no? Y entonces tienen que derrumbarse para poder volver a organizarse, ¿no? Y repartirse la energía entre todos los individuos. Lo que pasa es que con animales vivos y eso, nosotros en esas reorganizaciones tenemos extinciones masivas. En el caso de las fuerzas en las placas geológicas, lo que tenemos son terremotos. En la reorganización de grupos sociales, bueno, podemos tener criminalidad o hasta guerras. Todas estas cosas que yo hablo, todas cumplen con la ley de las potencias, ¿no? La ley de Sims, ahora no me acuerdo mucho de la bibliografía, entonces alguien me manda un correo para dar una bibliografía larguísima de montones de sistemas que cumplen con estas cosas, ¿no? Y el capitalismo es uno de ellos, ¿no? El capitalismo es simplemente un sistema, la fortaleza está en que tenga con probabilidad 1 sobre P elevado a no me acuerdo cuánto, una probabilidad inversa, o sea, la probabilidad que un evento de una magnitud determinada ocurra es inversamente proporcional a su tamaño. Y después hay un factor ahí que depende de la dinámica del sistema, ¿no? En sistemas donde hay muchos agentes avaros, agentes que tratan de mantener muchos recursos, y reparten poco, lo que tenemos son sistemas que tienen mucha desigualdad. Los sistemas donde tenemos agentes que son más equilibrantes, que son más benignos y que reparten más y que acumulan menos, los sistemas tienen menos desigualdad. Recuerdo un ejemplo de un conocido, ¿no? Que hizo un modelo en el cual hacia todos los agentes se les repartían recursos, es una simulación, recursos y necesidades diferentes, ¿no? Y entonces se programaban los agentes para que si tenían algo que les sobraba y al otro le faltaba, lo repartieran, ¿no? Entonces el sistema, si todos los agentes eran buenos, funcionaba, se redistribuían todos los recursos al cabo de algunas interacciones. En cambio, cuando él empezaba a poner algunos agentes avaros, que le daban al otro agente, si lo que recibían a cambio era de mayor valor que lo que daban, entonces empezaban a armar bolsones de agentes que nunca llegaban a obtener los recursos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por un lado, el capitalismo fuerte
en la medida que logra, se reorganiza con cada catástrofe. Es parte del sistema, parte de la dinámica de sistemas críticos es reorganizarse en cada catástrofe. Entonces, lo que él planteaba, por ejemplo, de que esto de la inteligencia artificial era parecido a otras cosas que sí es parecido, ¿no? Lo único que está quizás aumentando el nivel de competitividad de algunos de estos agentes, y entonces está haciendo el sistema más crítico que otras cosas y lo va a llevar a algún tipo de catástrofe de alguna forma. Y el otro asunto es que cuando nosotros tenemos el otro experimento, si nosotros tenemos una organización socialmente buena que comparte los recursos, con que tengamos una cantidad muy chica de agentes que no son buenos, que son avaros, el sistema se comporta como un sistema competitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos lograr el socialismo, solamente va a funcionar si somos muy fuertes policías de la corrupción, de la desigualdad. Si no, no va a funcionar. Y la distribución. Y la distribución, ¿tá? Pero si no somos muy serios policías de eso, digamos, yo estoy hablando de cosas simuladas por computadora, ¿no? Esto no lo asocien con la realidad para nada, ¿no? Yo no estoy diciendo que tenga nada que ver con la realidad. Estos son simulaciones de computadora. Pero las simulaciones de computadora nos dicen con muy poquita corrupción que yo tenga, no logro redistribuir los recursos, ¿no? Eso es uno de los temas. Y entonces, todas estas catástrofes que nosotros vamos a tener, en realidad, hay montones de libros. Está el libro de ¿cómo era? Richardson sobre las guerras, y las guerras que cumplen la ley de la potencia, las ciudades, montones de cosas se organizan de esta. Es una ley básica, ¿no? Y entonces eso íbamos a... Bueno, por ejemplo, ¿cómo salimos de algo que esté organizado, de la ley de las potencias? Bueno, un poco me sale el libro de Ghost in the Machine, ¿no? ¿Cómo se llamaba el autor? No me acuerdo, pero ¿cuáles son las cosas que no cumplen la ley de las potencias? Las cosas que son creadas, que son pensadas, que son organizadas, ¿no? Un auto no cumple la ley de las potencias en sus partes, en general, no sea por pequeñas partes, ¿no? Porque no es emergente, no es autoorganizado, sino que fue diseñado para ser una opción. Entonces, de alguna forma, un brasileño, recuerdo, sugería que si nosotros analizamos su sistema y vemos que cumple con las leyes de las potencias, podemos decir que básicamente está autoorganizado y que si fue organizado, pensado por alguien, no se refleja. O sea que esa forma, digamos, de las curvas de ocurrencia de eventos y esas cosas, nos puede dar una idea de qué tan organizado es un sistema o no. Eso puede ser un sistema económico, un sistema social, un sistema físico, cosas de ese tipo. O sea, hay modelos matemáticos para este tipo de cosas, ¿no? Después el otro tema que se planteó fue el tema de la educación. Y hay un montón de temas que yo comparto. Yo estoy en el tema de educación, hace más de 25 años que soy docente, tengo un par de posgrados en temas de educación. Y muchos hablaron del tema de pensamiento complejo, de análisis complejo, ¿no? Y es uno de los temas, es una de las cosas que se tiene que incorporar. Incluso algunos estamos planteando que hasta la concepción de acostumbrar a los niños a pensamiento complejo se debería empezar desde temprana edad, porque uno de los factores es el tema de plasticidad neural. Cuando tenemos niños que se les presentan problemas que son relativamente complejos, esos niños se acostumbran a pensar en cosas complejas, a no sobresimplificar los problemas, ¿no? Y entonces les enseñamos de temprano a adaptar su cerebro a un pensamiento complejo, ¿no? Y esto estamos hablando que deberíamos tenerlo en el jardín, ¿no? Y no lo estamos teniendo. O sea, la idea original de los CAIS, por ejemplo, era muy buena, pero le faltó teoría atrás, ¿no? Y docentes. Y docentes. Necesitamos docentes y necesitamos otro tipo de preparación nueva para los docentes. Hay que mejorar el funcionamiento y la programación de las redes neurales. No es sencillo si hay un sistema injusto
donde los niños pasan hambre, están Es que, sometidos ¿cuál a es el problema? Es que en ese caso los niños se acostumbran a pensar con esos criterios. Y cuando vos ves todos los temas de psicología de los grupos sociales incluidos, ves que empiezan a ver los valores de otra forma diferente, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos espanta, por ejemplo, que en África, cuando hay hambre, la familia lo primero que hace es abandonar a los niños. Y en realidad, como estrategia, es muy buena, porque en realidad los padres en capacidad de reproducción están logrando mantener sus mínimos recursos para poder tener una nueva generación antes, y abandonan a esos niños. Para nosotros nos parece algo espantoso, pero en realidad, en casos extremos, Bueno, los colectivizan, no los abandonan. en algunos casos, O sea, los tiran al río. Los toman a la comunidad. los toman a la comunidad, simplemente quedan ahí, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que están relacionadas como cómo esos niños experimentan su sociedad, y entonces cómo su cerebro se transforma y se adapta a la sociedad. También la readaptación neuronal que ocurre en la adolescencia también es una de las formas en las cuales los chicos se adaptan a su nueva condición de interacción social como adultos, ¿no? Y entonces el tipo de experiencias que logren en la adolescencia va a marcar la personalidad que van a tener como adultos y cómo se van a insertar. Hay papers, ahí está todo esto, está todo estudiado sobre cómo se van a insertar en la sociedad. Entonces hay momentos en los cuales son especialmente importantes de qué es lo que tenemos que hacer dentro de la educación, que no está absolutamente considerado en nada, en ninguna currícula. Otra cosa, hablaban de Gardner, ¿no? Gardner está bárbaro, sensacional, pero en realidad Gardner se queda corto atrás de cosas que están apareciendo en los temas de modularidad de la mente y variabilidad de la mente. Por ejemplo, hay uno de los factores que se llama la afantasia, ¿no? Hay un 5% de la población que tiene afantasia. Afantasia no es una enfermedad, es simplemente parte de la variabilidad genética. Lo que quiere decir es que hay cerebros que tienen incapacidad para imaginarse figuras en la cabeza. Entonces, ¿cómo puede el docente pensar que a ese niño le puede enseñar de la misma forma que le está enseñando a los otros 40? ¿No? Entonces, uno de los grandes problemas que estamos teniendo es hoy el sistema educativo está considerando a un niño público idealizado que no existe en ningún lugar. Y entonces estamos haciendo un sistema educativo que, por factores genéticos, por factores culturales, por un montón de cosas, no se adapta a quizás el 80% de los niños, ¿no? Entonces, tenemos que repensar el sistema educativo, tenemos que rediseñarlo totalmente, tenemos que ver cómo se reprocesa todo el mecanismo de generación de docentes, y precisamos adaptar nuestro sistema a una diversidad de formas de pensar. Tenemos hoy una sociedad que está excesivamente fragmentada, que descalifica a los otros porque son de otro grupo social, porque son de otro grupo político, porque son de otro cuadro de fútbol, ¿no? Y no tenemos una sociedad que acepte, que sepa diferenciar entre las cosas que sí me afectan y no, y que acepten qué cosas son las que tiene valiosa el otro individuo. Que eso fue lo que hizo Finlandia. Se preocupó mucho que el sistema educativo tuviera ese tipo de cosas, ¿no? Donde la gente supiera valorar lo que puede aportar los otros, ¿no? Y que tratara de ignorar los otros aspectos, ¿no? Ese tipo de cosas precisamos hacerlo. Pero esto sería otra charla, ¿no? Es otra. En realidad se dijeron muchas cosas. Me gustaría decir algo para caer bien antipático, porque si no, no me voy conforme. Acá el señor reclamó la participación en el Congreso citado. Me gustaría recordarles que la FEU no está llamando a no participar, pidiendo con el fuerte argumento. Yo no estoy de acuerdo con que no participen, pero me gustaría recordarles que el fuerte argumento es que los dos congresos anteriores han sido absolutamente desconocidos. O sea que el motivo para... Y con respecto a la educación, yo también he estado mucho tiempo en educación, y a mí lo que me pasa es que me asombra la aceleración histórica. Yo tengo 47 años y nací, me crié en Minas.
entonces no es necesario que les cuente acerca de cuáles han sido los cambios tecnológicos y políticos. O sea, yo cuando nací existía la Unión Soviética, a los 3 años empezó la dictadura, bueno, todo eso que ustedes saben. Pero me gustaría contarles, porque tal vez ustedes son de otro lugar y de otro tiempo, que por ejemplo, cuando yo era chico, una divorciada tenía una consideración social un poquito por arriba de una prostituta, porque si estaba divorciada ya era mal mirada. Al menos en mi pueblo era así. Ni que hablemos, ni que hablar de lo que podría ser. O sea, nadie se podía imaginar bueno, a ver, las parejas heterosexuales no se besaban en la calle. Para que ustedes sean de minas. Yo estoy hablando de minas, que siempre fuimos la punta, la luz del progreso acá por Uruguay, el 100, el 80, el amarillo en el 89, siempre ganan los blancos siempre, o sea, siempre hemos estado en la punta, ¿no? Pero en esa época las parejas heterosexuales no se besaban en la calle, ni que hablar inclusive hasta poquito tiempo antes de que yo naciera, según me contaron, los negros, yo sigo diciendo negros, me resisto a ciertas expresiones, los negros no pueden entrar en Tuminas. Bueno, todos esos cambios se han dado excepto el último que dije, 47 años que me da. Entonces, me gustaría hacer una advertencia acerca de la modestia necesaria para hablar de lo que necesitamos en el sistema educativo. Yo diría, no sabemos absolutamente nada. Yo no tengo hijos y pienso que en algún sentido es una suerte, porque creo que todos los hijos hoy son huérfanos. Huérfanos en el sentido de que no lo eran. Alguien que nacía en la Edad Media, que era hijo de un zapatero que vivía en una aldea, que el padre le decía, bueno nene, los zapatos se hacen así, este es el cura, lo tenés que respetar, tenés que buscar a alguna mujer, te casás, tenés hijos, ¿no? Y bueno, y al señor pagale los impuestos. Y todo lo que le podía decir el padre al hijo valía en toda la vida del hijo. Entonces el tipo no era huérfano. Pero hoy, o sea, el mundo que me tocó vivir a mí es muy distinto del mundo. Y no quiero ni saber, si yo tuviera hijos, qué tiene que ver el mundo en el que yo me crié con el que van a vivir. Entonces, agarra ese optimismo sobre el sistema educativo. Yo sé que el puente es las capacidades. Ni siquiera sabemos cuáles son las capacidades. La mención al pensamiento complejo, a mí me sonó una cosa un poco más filosófica, a Edgar Morin me sonó cuando yo soy bastante moderno, positivista si quieren, y me resisto bastante a esas ideas modernas que me dejan sin certeza. En todo caso, habría que tratar de encontrar elementos básicos de la naturaleza humana que los podemos encontrar en el pensamiento clásico de la izquierda, que siempre hemos pensado que algunos son oprimidos, ¿sí? Y entonces no podemos relativizar esa verdad. No podemos decir que con Foucault que la verdad es fruto del poder, porque si decimos con Foucault que la verdad es fruto del poder, ¿sí? Entonces ya no es verdad, o no es justicia, o lo que simplemente es una cosa que estamos eligiendo, de qué lado estamos, nos gustan estos, pero son todos discursos nada más, y no hay una realidad objetiva, una verdad fuerte en sentido correspondentista que nos dé la razón. Eso creo que son riesgos importantes para la izquierda, riesgos filosóficos que se deben evitar. Y la izquierda ha tenido un matrimonio contubernio, lo llamaría yo, con el pensamiento postmoderno, que yo creo que ha hecho estragos haríamos mucho mejor volviendo al siglo XIX que aceptando el postmodernismo francés, como la izquierda lo ha aceptado de brazos. Vos mismo dijiste que la Edad Media era muy buena. ¿Cómo? Vos mismo dijiste que la Edad Media te satisfacía mucho. No, yo no dije eso. Yo dije que en la Edad Media sí, pero los hijos no eran huérfanos, que no es lo mismo. Una abrazarse a la nostalgia que no es lo mismo. Que es muy malo. No, quizá. Eso es como un placer. Quizá. No sé. También una forma de evasión compleja, ¿no? No, digo, está muy bien. Yo a lo que me consideración del
a mí me gusta la definición de capitalismo marxista, o sea, se puede definir de varias maneras. Weber lo definió de determinada forma, que a nosotros nos vendría muy bien, porque en la definición de Weber está la aplicación de la ciencia directamente, el descubrimiento. Pero a mí me gusta más la marxista, que es un sistema, ¿sí?, en el cual hay un mercado de fuerza de trabajo. ¿Ah? Entonces, si yo voy a tomar eso no lo tenemos en el esclavismo, porque en el esclavismo lo que hay es un mercado de personas. Eso no lo tenemos tampoco en el feudalismo, no hay un mercado de fuerza de trabajo, la gente no va y ofrece su fuerza de trabajo. Lo tenemos en el capitalismo, lo que Marx considera que es la característica definitoria del capitalismo. Entonces, a mí no me convence que esta cuestión de la inteligencia artificial sea como la introducción del telar, o como una crisis financiera, o como... Creo que es algo que si nosotros nos aferramos a que la naturaleza del capitalismo es esa, el mercado de fuerza de trabajo, la gente que va y ofrece su fuerza de trabajo, está apuntando a la raíz. Creo que es cualitativamente diferente. Creo que es verdad que el telar hizo perder un montón de trabajos, pero generó otros. El problema es que hay un resultado teórico también de Turing, que es la máquina universal, que es que, a ver, algo que todos sabemos, ¿sí? Sabemos, las máquinas, hasta las computadoras, eran para un propósito particular. Teníamos máquinas para levantar pesos, máquinas para conducir agua, máquinas para llevar gente, máquinas para esto, máquinas para lo otro. Pero me gustaría que ustedes piensen qué es una computadora. Si me vienen a preguntar, ¿qué es una computadora? ¿Qué tienen que contestar? Bueno, la respuesta es una máquina de propósito general. Y hay un resultado teórico que dice que cualquiera de las computadoras que ustedes tienen ahí, con tiempo y agregándole memoria, puede hacer exactamente lo mismo que cualquier otra computadora del mundo. ¿Ah? O sea, no hay un propósito definido para la computadora. Y además todas las computadoras son equivalentes. Entonces, creo que el problema que nos convocó, el tema de la inteligencia artificial, no lo quiero asegurar, pero hay muy buenos motivos para pensar que sea cualitativamente diferente, que va a introducir una crisis probablemente terminal en el capitalismo. O sea, no de algo que, como decía, crisis, catástrofe y reorganización, sino, bueno, si, al menos desde el punto de vista marxista, si lo que acaba es con el mercado de fuerza de trabajo, entonces, por definición, se acaba el capitalismo. Que es lo que tú decías, no tenemos más solución que pase tal cosa. Bueno, mirá, yo decía, a mí no me importa mucho que el capitalismo siga, me gustaría seguir vivo y que mucha gente viva bien, pero no me preocupa demasiado el asunto. Lo que creo que realmente está amenazado, y repito lo que había dicho al inicio, están las personas que piensan en la utopía, en algo mejor todavía que la sociedad, porque sería la riqueza producida a través de las máquinas, entonces todos podríamos recibir según nuestras necesidades, ni siquiera tendríamos que aportar según nuestras capacidades, pero también están los que piensan, bien, ¿quién se va a apropiar de la riqueza producida por máquinas? Bueno, los dueños de las máquinas, ¿sí? Porque puede haber una superestructura jurídica apoyada por ejércitos de máquinas, porque a ver, las superestructuras jurídicas se terminan apoyando en la policía, el último término es ese. Bueno, perfectamente, ¿vieron la foto que presentó el compañero Padrinista? ¿No les metió miedo el robotito ese que dijo que lo rechazaron porque no le gustaba? ¿Para qué lo están haciendo? No, me pregunto, no sé, ¿para qué están haciendo ese tipo de robots? Entonces, perfectamente, capaz que 5 o 6 robots de esos pueden rechazar una horda de hambrientos que no tienen ningún lugar en el sistema productivo. Eso puede pasar. Yo no digo que vaya a pasar, pero digo, es un futuro posible. Y se preguntó, ¿y quién va a consumir? ¿Y qué le importa al dueño de la máquina que va a consumir? La necesidad de vender es el sistema capitalista, pero esto que estamos diciendo no es el sistema capitalista. La necesidad, esa ecuación dinero, mercancía, dinero prima, donde dinero prima mayor que el dinero que se encuentra al inicio del capital, de eso ya en este panorama se acabó. No está más. O sea, lo que invito a pensar es en una cosa radicalmente diferente,
puede ser que esté cercana, por razones diferentes. Acá el ingeniero Ponce León mencionó al ingeniero Rompone que, al igual que Newton, dice que en el 2060 va a pasar algo increíble. Él lo da por que es el fin del capitalismo. Para Rompone, para Newton es el fin del mundo. Newton por la Biblia y Rompone por tres cosas que considera que confluyen ahí generando una singularidad. A mí no me convencen los argumentos de Rompone, pero creo que este avance de la inteligencia artificial, que curiosamente Rompone no lo menciona en su análisis de la historia, sí nos pone a la puerta de considerar, cuidado, porque probablemente esto se acabe, al menos ya adherimos, como les digo, a esa definición marxista, a partir de desplazar toda la fuerza de trabajo, o desplazarla casi toda, porque da lo mismo. A ver, somos 7.000 millones, pero si en el caso de que desplacemos 6.500 millones, entonces sería lo mismo. En una perspectiva en serio, yo voy a tomarme 2 minutos nada más, porque creo que lo que conviene es reflexionar sobre lo que la Torre y Molina nos han dicho, que está muy cargado de contenidos y de perspectiva. Y voy a partir de algo que creo que decía Molina al principio y que es muy simple. Yo también voy al Jam porque vivo en ese barrio. Entonces me calenté con mi mujer y le dije, vos no vayas a el coso ese, el lector ahí, anda donde hay una cajera. Y yo también hago lo mismo. La última vez que fui la semana pasada, habría una semejante cola porque habían dejado solamente 2 cajeras, ¿no? Esto parece una estupidez, pero es el poder, no es solo la tecnología. Y yo estoy seguro que todos los que vivimos ahí vamos a terminar yendo para evitarnos la cola a el lector y a pagar con la tarjeta, porque ahora tenemos tarjeta. Martín se fue antes del Parlamento, yo me quedé hasta 2014. Cuando en 2014 yo voté la ley esta de inclusión financiera, yo tengo que confesar que no me dio la cabeza para pensar que después con esa tarjeta iban a suprimir a todos los trabajadores de las cajas. Cosa que no era muy difícil de prever, pero eso va en la mediocridad de cada uno, mía. Pero mis compañeros que la votaron tampoco me parece que estaban pensando mucho en eso, ¿no? Y esto me lleva a otras cuestiones muy simples. ¿Habrá alguna reacción popular que nos lleve a los pobladores y vecinos de ahí a hacer una manifestación en la explanada del Jam pidiendo las cajeras o cajeros? Seguramente no. Seguramente no. Y hace un año atrás tuvimos una incipiente pelotera con el tema Uber que duró 60 días, 70 días, y hoy todo el mundo, o muchísima gente, usa Uber. O sea que esto se va incorporando a la vida social como un proceso que a mí me parece que no se puede detener, pero tiene o va a tener algunos límites que van a exigir una lucha colectiva. Porque las máquinas, por más extraordinarias y potentes que sean, incluso a nivel de incorporar capacidades algorítmicas superiores y actuar con cierta inteligencia artificial, incluso estrecha, como planteaban aquí los compañeros, ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial general, esas máquinas van a seguir siendo medios de producción en manos privadas, funcionales a un modelo de acumulación, que tendrá que seguir siendo un modelo de acumulación salario-precio-ganancia, visto del lado de la distribución de la riqueza, del lado de la acumulación, como decía Molina, de M de prima. Entonces, primera cuestión elemental, vamos a tener una potenciación gigantesca de la capacidad de producción, de medios de producción que están en manos privadas. Pero surgen algunas preguntas. Esta revolución científico-técnica
no permitirá un ensanchamiento de la propiedad de los medios de producción. ¿No será que en las sociedades, yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, yo no conozco estas cosas, se va a masificar las impresoras de 3D y por tanto la impresora de 3D ya no será un medio de producción cuasi monopólico que permitirá a un dueño explotar a quienes no la tienen porque todo el mundo la tendría? Es decir, esto no se va a reproducir tan rápidamente así con los robots, pero no hay que descartar que la revolución científico-técnica también abre las posibilidades de multiplicar los puntos de producción y se transforme en una herramienta antimonopolio. ¿Podrá ser? Bueno, esto está muy impactado por el proyecto político. Está muy impactado por el proyecto político. Nosotros planteamos ahí en la primera intervención de que no hay poder sin conocimiento y no hay democracia sin masificación del conocimiento. Esa es la cuestión fundamental de cualquier proceso político que la izquierda quiera asumir hoy. Ahora, si no nos planteamos esto, las máquinas más modernas, más poderosas, etcétera, etcétera, van a seguir siendo medios de producción en manos oligopolizadas o en sectores absolutamente limitados. Pero también es cierto que es tan gigantesca el potencial tecnocientífico del sistema que no se puede pensar que esto se va a democratizar fácilmente. Pero es la lucha de nuestro tiempo y estamos en una fase intermedia. En suma, en esta fase intermedia todavía es posible luchar por el rumbo político que esta transformación va a tener, todavía es posible. Hay que asumirlo, pero no lo tenemos asumido como parte de nuestro proyecto de lucha, ¿no? Tenemos que asumirlo así. Y además, termino con otro elemento muy vinculado a esto. Es paradójico, esto lo planteamos en una reunión anterior de la Fundación, con los medios que disponemos actualmente, si no estuviera de por medio de la conducta humana y la convivencia humana y las relaciones sociales de producción y todas las relaciones sociales, si la organización de la vida colectiva dependiera puramente de la tecnología, nosotros hoy podríamos tener sociedades perfectas. Todo el Uruguay cabe en un computador, todo el Uruguay. O sea, podríamos tener una planificación perfecta de la vida. No la tenemos porque el ser humano no se puede planificar y la convivencia humana tampoco. Por tanto, el proyecto político, y esta idea sí la quiero rescatar con mucha fuerza, el proyecto político sigue siendo central en medio de todo este debate, aunque la característica fundamental de este debate sea científico-técnica, el proyecto político sigue siendo central y la vida colectiva sigue dependiendo del proyecto político. Roberto.